Muy buenas a todos, bienvenidos a Cosas del Básquet y bienvenidos a un nuevo vídeo. Un vídeo en el que quiero hablaros de Brooklyn Nets, de la franquicia neoyorquina. Ya sabéis que teníamos un vídeo pendiente cuando LaMarcus Aldridge se retiró de la NBA por temas de salud. No vamos a repasar todo esto porque lo sabéis de sobra. Pero bueno, yo os prometí un vídeo hablando de los Nets, de la lesión de James Harden, la lesión y el regreso de Kevin Durant, que como he dicho en el vídeo anterior ya se ha confirmado, estará en el partido contra Phoenix Suns, que por cierto, mientras estoy grabando este vídeo ya habrá empezado, por lo que lo subiré cuando concluya el partido Nets Suns. Y bueno, también quería hablaros de cómo afecta la marcha de LaMarcus y cómo Steve Nash y compañía pueden solventar esta ausencia con los jugadores que tienen en el roster, sobre todo pensando en unas hipotéticas series, unas hipotéticas finales de conferencia este ante Philadelphia 76ers, que es la camiseta que veis por aquí abajo, ¿no? En primer lugar, quiero hablaros del tema lesiones, ¿no? Muchas veces me decís que Kevin Durant, desde que se lesionó el Aquiles con Golden State Warriors frente a Toronto Raptors, no es el mismo Kevin Durant, que ya ha entrado en un bucle de lesiones que no va a parar, etcétera, etcétera. Yo realmente no pienso eso, o sea, creo que al final Kevin Durant lo que está teniendo es mala suerte, como lo ha tenido Stephen Curry en su momento con el Coxis, como lo tuvo Jamal Murray, como lo ha tenido LeBron James, o por ejemplo Anthony Davis. Es decir, al final, por ejemplo, cuando se lesiona, si no recuerdo mal, contra Boston Celtics, el último problema físico que ha tenido ha sido fruto de una contusión. Es decir, no es una lesión en la misma zona que ya se vio afectada hace unas temporadas. Son cosas muy diferentes. Entonces esto es mala suerte. Ya está. Que Kevin Durant, por ejemplo, se lesione otra parte de su cuerpo que nada tenga que ver con el tendón de Aquiles, no significa que Kevin Durant desde su lesión ya no es el mismo, vuelva a recaer y va a tener muchas más lesiones. No, es mala suerte, ya está. Es como James Harden, tendón de la corva, baja indefinida. Es mala suerte, sin más. En la NBA parece que este año le ha dado a la liga por tener una plaga de lesiones. Vemos Trae Young, vemos Murray, LeBron, Davis, Harden, Durant. También ha tenido problemas, por ejemplo, Kyrie Irving y compañía. Como digo, cuando vienen las cosas mal, hay que afrontarlas así. Sin embargo, creo que este no es el gran problema que tiene Brooklyn Nets. Es decir, al final recuperas a Kevin Durant, creo, y de verdad lo pienso, ¿no? Yo creo que no va a tener problemas físicos de cara a los playoffs. Yo creo que Brooklyn, de hecho, va a poder contar bien con Kyrie Irving y con Kevin Durant, pero lo que sí que me preocupa, y si yo fuese Brooklyn Nets, lo que más me preocuparía es James Harden. El tema de que es baja indefinida, lesión en el tendón, cuidado con el tema tendón, que es lo que más me preocupa, de la corva, etcétera, etcétera. Sobre todo lo de baja indefinida y la lesión en el tendón. ¿Por qué? Porque al final hemos visto que James Harden es posiblemente uno de los jugadores más importantes, por no decir el más importante, en Brooklyn Nets, mucho más que Kevin Durant en cuanto al juego. O sea, influye muchísimo más para mí, James Harden que KD. El líder de la plantilla, el líder del equipo es Kevin Durant, sí, sin lugar a dudas, pero en cuanto al juego influye muchísimo, muchísimo la barba. Incluso diría que un escalón por encima de KD y de Kyrie Irving. Así que realmente este es un gran problema que veremos a ver cómo solventa Brooklyn Nets. Yo creo, obviamente, que James Harden estará en los playoffs. Posiblemente lo que puede decidir Brooklyn es darle descanso, aprovechar esta lesión para aumentar un poco su plazo, porque al final Brooklyn Nets va holgado en la conferencia este, no va a tener problemas para clasificarse, ni mucho menos. Entonces creo que Steve Nash, Mike D'Antoni y compañía pueden pensar, oye, no vamos a forzarle, vamos a darle un poquito más de descanso del que deberíamos para que la zona esté al 100%, más o menos lo que decíamos con Anthony Davis, ¿no? Que vuelva al 100%, que vuelva perfecto, y ya en playoffs será otra cosa. Pero ahora mismo que no estamos pasando por apuros, ni problemas, ni nada por el estilo, no hay necesidad de forzar al jugador. Entonces yo creo que de momento la baja de Harden no es un problema, pero a largo plazo, si en playoffs no está, ojito, porque ahí Brooklyn Nets sí que lo puede pasar mal. Y luego el tema de la zona. La zona es un problema, es el gran problema de Brooklyn Nets. Yo ya sabéis que lo llevo diciendo desde que empezó la temporada. DeAndre Jordan no me convence. Y luego, por ejemplo, tenemos a otros dos jugadores de los cuales hablaremos a continuación, pero tampoco me deja con buen sabor de boca. Hay uno que, ojo, yo contaría más con él, la verdad.
Pero repito, DeAndre Jordan para mí no es una opción, y más con la marcha de LaMarcus Aldridge. Obviamente Brooklyn Nets tuvo un golpe muy duro con la baja de LaMarcus, porque al final era un jugador con el que reforzaban su punto débil, que era la zona. Creo incluso si en vez de que con LaMarcus hubiera pasado con Blake Griffin, no hubiera sido un golpe tan duro, porque es que LaMarcus te aportaba o te podía aportar más cosas en zona de lo que te puede llegar a ofrecer Blake Griffin, ¿no? Ojo, que Blake Griffin no lo está haciendo mal, pero características del jugador, muñeca, cuerpo, etcétera, etcétera, creo, repito, que LaMarcus Aldridge podía ofrecer más cosas, y con su fichaje los Nets lograban cerrar un poco ese aspecto del juego que tenían más abierto, ¿no? Más desprotegido. Los jugadores que ahora mismo pueden cubrir su posición son DeAndre Jordan, Nicholas Claxton y Bruce Brown. Con DeAndre Jordan, lo vuelvo a decir, es un jugador que ya no es el que era, es lento, es veterano, puede contar con la ayuda, por ejemplo, de Blake Griffin, es cierto, pero de verdad os lo digo, creo que no es un jugador apto para ser importante en la zona en un equipo contender, y más en una NBA donde los pivot cada vez están cogiendo más relevancia, Joel Embiid, Nikola Jokic y compañía, y donde en un hipotético enfrentamiento con Filadelfia, que para mí son los grandes favoritos junto con los propios Nets, en un hipotético enfrentamiento contra los Sixers, Joel Embiid se puede comer literalmente a DeAndre Jordan. Luego por otra parte está Bruce Brown. Muchas veces hemos visto que Steve Nash ha optado por este jugador a la hora de cubrir la zona del center, pero al final es que no es center. O sea, Bruce Brown no es un pivot, es un jugador que sí puede ocupar esa posición cuando Brooklyn Nets juega sobre todo un small ball, tiene una buena defensa lateral, ¿no? Un buen desplazamiento lateral, pero es difícil imaginar que, por ejemplo, los Sixers con Embiid se pueden enfrentar a Bruce Brown, de verdad. O sea, yo esto no lo veo ni de lejos. De hecho, es que Bruce Brown es un point guard con una segunda posición de shooting guard, y es que realmente lo que mide tampoco mide una barbaridad, o sea, 1,93. Entonces, claro, en ese hipotético enfrentamiento contra los de Pensilvania no sería Bruce Brown el emparejamiento con Embiid, sería, por ejemplo, DeAndre Jordan. Pero si quitamos a Bruce Brown y quitamos a DeAndre Jordan, a mí el que se me queda es la gran baza y la gran opción que tienen los Nets ahora mismo en el roster. Nicholas Claxton, para mí es la gran baza, pensando en positivo, creo que es el jugador en el que se pueden apoyar en zona, me refiero, los Brooklyn Nets, sobre todo con emparejamientos tipo Brook López, tipo Joel Embiid, tipo Nikola Jokic, pero sigue teniendo un problema, y es la inexperiencia. O sea, no es lo mismo la veteranía de DeAndre Jordan que por ejemplo Claxton. Sí que es cierto que es más explosivo, tiene mucha más energía, esto es un plus que puede ayudar mucho a Brooklyn Nets, pero emparejamiento, por ejemplo, con Embiid, que, repito, al final Brook López no es un pivot top, ¿no? Joel Embiid sí, para mí es el mejor pivot de la liga, y luego estaría Nikola Jokic. Yo creo que hay unas grandes posibilidades de ver unas finales Nets-Sixers, por eso hago constantemente esta comparación. Joel Embiid pesa, o sea, más o menos en estatura son parecidos, 2'13 mide Embiid, 2'11 Claxton, pero pesos, aquí en los pesos es que hay una enorme diferencia. 127 kilos Joel Embiid, 127 kilos, Claxton 97 kilos, mide 2'11, repito, pero pesa 97 kilos, la diferencia es muy grande. Entonces, en el cuerpo a cuerpo, a la hora de pivotar, Joel Embiid se puede comer a Claxton, se lo puede comer. Me gusta cómo rebotea este jugador, me gusta lo que aporta en ataque y en defensa cuando él está en zona. Creo que es el hombre que más puede ayudar, repito, a los Nets en X momentos de cualquier partido, si lo comparamos con DeAndre Jordan o, por ejemplo, con Bruce Brown, pero de verdad lo digo, creo que todavía no tienen a un jugador con el que poder parar a Joel Embiid, o a un, imaginaros, a un Nikola Jokic en finales de la NBA. Imaginaros que Brooklyn se carga a Filadelfia o se carga a el que sea en conferencia llega a unas finales de la NBA, se enfrentan a Denver Nuggets. El problema es Nikola Jokic, es que lo vimos con Los Ángeles Clippers el año pasado. No podían ni Vika Zubac, que es más corpulento que Claxton, ni Montrezl Harrell, que es más corpulento pero no llega a la altura de pivot. O sea, me parece
que es un 4 que no puede llegar a ser un 5, o sea, Montrezl Harrell ya sabéis lo que pienso de él, es que ni con estos jugadores los Clippers pudieron parar a Nikola Jokic, y el problema de este jugador es que no solo te pivotea, no solo penetra y no solo te juega en el poste bajo, no, es que encima favorece a la circulación de balón de su equipo, mueve el juego, favorece a eso. Denver Nuggets se aprovecha mucho de la movilidad que te aporta Nikola Jokic, porque es un jugador que se pone en zona y abre el juego, abre la pista constantemente. Lo vimos en las series contra los Clippers y es algo que pueden utilizar Denver Nuggets en un hipotético enfrentamiento contra Brooklyn Nets, y Brooklyn Nets lo puede pasar mal porque no tiene una grandísima defensa exterior, y luego en zona es que están muy desprotegidos. Lo veo que así, y sí, me podéis recurrir al argumento de siempre. Sí, me hablas tú de cómo parar a Jokic tal, pero ¿quién para al juego exterior de los Nets? Cuidado con esto, porque un equipo no solo se puede basar en un aspecto de su juego y olvidarse de absolutamente el resto. Los playoffs son otra cosa totalmente distinta. Hemos visto muchos equipos lucirse en temporada regular y estamparse en playoffs. Las defensas son más rocosas, los ataques son más meditados, todo se vuelve más lento, más pensado. Cuidado con esto, porque hablar de playoffs es un mundo totalmente diferente a hablar de regular season, así os lo digo. Cuidado con esto, porque basándote solo en el ataque y dejando la defensa a un lado, dejando el juego en zona a un lado y solo basándote, repito, en ataque y en juego exterior, no vas a ningún lado. No estoy diciendo con esto que Brooklyn no pueda ganar el anillo, para mí son top 3 en cuanto a favoritos para el título, pero hay que mejorar esas facetas del juego, porque obviamente los rivales van a sacar, o van a intentar, mejor dicho, sacar petróleo de zona, del juego interior, de la defensa que tiene Brooklyn Nets, etcétera, etcétera. Lo van a intentar explotar, ya lo veréis, sobre todo el juego interior, aprovechando la excesiva veteranía de DeAndre Jordan, la baja estatura de Bruce Brown y, por ejemplo, la poca experiencia y el poco físico de Claxton. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, darle like, suscribiros, comentarme qué os ha parecido las ideas que os he expuesto en este vídeo. Si estáis de acuerdo, ponérmelo por aquí abajo. Si estáis en contra, también argumentarme el por qué. Y bueno, esperemos que Kevin Durant esté haciendo un gran partido si finalmente juega contra Phoenix Suns, que, como digo, se estará jugando ahora mismo, pero es que no he visto absolutamente nada. Ahora me pondré a verlo. Dicho esto, ahora sí, nos vemos en próximos vídeos aquí en Cosas del Básquet. What is seen from expectations, what I need's the best creations. There are no limitations, only limits are the minutes. Counting down your next vacation, my vacation's in my basement. Never take a day off, cause everybody knows it. When you put in work, it pays off. The trade-off is those who think it's coming at a day's cost. It's gonna be some years before you even start to take off. Breaks off, this rap shit is a game and it's the playoffs. Don't play soft.